Sesión sobre la fibrilación auricular. Esta sesión tiene como objetivo revisar el documento recientemente publicado sobre el manejo de esta arritmia en los servicios de urgencias y que se ha elaborado junto con la Sociedad Española de Cardiología, la de Urgencias y Emergencias y la de hemostasia. Como sabéis, es la arritmia cardíaca que más frecuentemente padecen nuestros pacientes adultos y esta se relaciona con una morbimortalidad significativa y una carga asistencial a la vez que un deterioro de la salud de los pacientes que la padecen. Entre un 2 y un 4% de los pacientes adultos padecerán esta arritmia. De hecho, 1 de cada 3 por encima de los 55 años la tendremos. Es una arritmia, por tanto, que atendemos con mucha frecuencia en nuestros servicios. De hecho, acumulan hasta el 60% de las consultas en los pacientes adultos. El 25% de las consultas que tenemos en urgencias por la fibrilación auricular van a estar relacionadas con el primer episodio de esta. Y hasta 2/3 de estos pacientes los vamos a dar de alta directamente desde nuestros servicios. Los documentos que utilizamos para generar y que nos ayudan en los datos que nos guían más bien para generar los protocolos de atención en los servicios de urgencias están basados en los documentos de consenso y en las guías de práctica clínica que publicita la ARC. En estos 3 últimos años se ha publicado la nueva guía en el 2020 y a raíz de esta el documento de consenso del 2023, que tienen sobre todo un cambio de estrategia en la actitud a seguir ante la fibrilación auricular, pasando de confirmar, caracterizar y tratarla a una estrategia del ABC, dirigiendo al control del riesgo tromboembólico del paciente, el control de síntomas y las condiciones concomitantes. Siguiendo esta nueva estrategia se articula el documento de revisión, empezando por la prevención del ictus. Vamos a abordar ahora la profilaxis de la tromboembolia a largo plazo y voy a posponer la de su manejo durante la restauración del ritmo sinusal porque me parecía más práctica y más fácil de entenderla en el contexto. La profilaxis del tratamiento la profilaxis de la tromboembolia a largo plazo, para realizarla, lo que haremos en primer lugar va a ser hacer una estratificación del riesgo y para ello vamos a usar la escala de Chadbourne, que ha mostrado ser más sensible para detectar a los pacientes de bajo riesgo que su predecesora. Los factores de riesgo que incluye son aquellos que se han encontrado en las ramas de los pacientes no incluidos en anticoagulación de los ensayos que se han realizado en los últimos 20 años. Estos factores de riesgo y la valoración que se le da nos va a permitir diferenciar entre dos grupos de pacientes, los de bajo riesgo, hombres 0, mujeres 1 punto, y los de alto riesgo, por encima de 2 puntos o por encima de 3 en el caso de ser mujer. Hay que recordar que la edad es un factor continuo en el riesgo de hacer una tromboembolia, porque sabemos que conforme nos hacemos más mayores, más probabilidad tenemos de tener esta arritmia. Sin embargo, el factor de riesgo sexo femenino se considera un modulador de riesgo de ictus dependiente de la edad, en lugar de un factor de riesgo por sí mismo, de forma que una mujer sin otros factores de riesgo, cuya puntuación va a ser Chadbourne de 1, va a tener un riesgo similar que un paciente varón de la misma edad con un Chadbourne de 0 puntos. ¿Pero qué decisión deberemos de tomar en aquellos pacientes con el Chadbourne de 1?
pues deberemos de individualizarla y tendremos que valorar aquellos factores de riesgo que presentan y que no todos están incluidos en la escala de Chadbourne para tomar la decisión más adecuada para cada uno de ellos. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una fibrilación auricular no paroxística, tenemos que saber que va a tener un riesgo aumentado de presentar un ictus hasta un 35% más que otros pacientes. La raza afroamericana se ha asociado a un mayor riesgo hasta un 47% más que el resto de pacientes de presentar un ictus. El hecho de que haya una aurícula izquierda aumentada de tamaño, de moderada a grave, va a constituir un riesgo gradual. La presencia de insuficiencia cardíaca, y también se han asociado en los últimos tiempos la presencia de biomarcadores como son la troponina, el proBNP o el D-dímero. Pero en cuanto a esto, hay que valorar la toma de decisión del anticoagulante en función de anticoagular o no al paciente en función del anticoagulante que tengamos disponible y que sea el que vayamos a utilizar. Es decir, en los estudios hemos visto que un paciente que presenta un Chadbourne de 1 tiene un riesgo de hacer un evento tromboembólico de 1,6%. El riesgo anual de ictus que tienen los pacientes que están anticoagulados con warfarina es de 1,7%. En estos casos, posiblemente descartaríamos el uso de anticoagular al paciente por el escaso beneficio. Sin embargo, si usamos los anticoagulantes de acción directa, el umbral o la probabilidad de hacer un ictus bajaría al 0,9%. Por lo tanto, estos serían los tratamientos a elegir en este grupo de pacientes. Una vez realizada la estratificación de riesgo, deberemos de valorar el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. Para ello realizaremos la escala de Hasbled. Tenemos que tener en cuenta que una puntuación elevada en esta escala no nos contraindica la anticoagulación, sino que lo que nos está diciendo es que tenemos que corregir aquellos factores de riesgo que sean modificables para evitar el riesgo de sangrado. Y estos van a ser, pues, tener al paciente con una hipertensión, con unas cifras de tensión controlada, evitar fármacos que puedan interferir y aumentar el riesgo de sangrado y realizar ciertas modificaciones del estilo de vida, sobre todo el consumo de alcohol. También deberemos de darle recomendaciones para que eviten actividades físicas que puedan aumentar el riesgo traumático, y también tendremos que tener en cuenta qué fármaco vamos a elegir para anticoagular al paciente y que sea más adecuado y evite el riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuándo está contraindicado realizar una anticoagulación en nuestros pacientes? Pues cuando exista una cifra de plaquetas inferior a 50.000, tenga un sangrado activo, haya tenido una hemorragia intracraneal reciente o esté en estudio por una anemia grave. ¿Y de qué fármacos disponemos? Pues tenemos por un lado los fármacos antivitamina K, la warfarina, que se caracterizan por un estrecho margen terapéutico, siendo necesario mantener al paciente con un INR entre 2-3 durante un 70% del tiempo en el que son anticoagulados para considerar que tiene una anticoagulación correcta. Se ven afectados por muchas otras causas. Conforme se hacen más mayores es más difícil su control, varían cuando varía el peso del paciente, por otros fármacos que se administran y interaccionan mucho con determinado consumo de muchos vegetales. Por el otro lado tenemos los anticoagulantes de acción directa, que se caracterizan porque inhiben de forma específica un único factor de la coagulación y lo hacen de forma reversible. En nuestro país tenemos comercializados los inhibidores de la trombina, el dabigatran, y los inhibidores del factor 10A, rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Han demostrado en los estudios pivotales que se han realizado hasta ahora que son al menos tan eficaces como la warfarina y más seguros que esta.
Además, tienen menos interacciones con los fármacos que toma el paciente y con los alimentos que ingiere. Por eso son actualmente los considerados de elección, a pesar de que el documento de posicionamiento terapéutico del Ministerio pueda dificultar su prescripción. ¿Y siempre van a ser los fármacos de elección? Pues no. En aquellos pacientes que tengan una prótesis valvular mecánica o tengan una estenosis mitral severa, no se deben de dar. En los pacientes con una estenosis aórtica severa o que hayan sido sometidos a una TAVI, por falta de datos no están contraindicados, pero sí que su uso debe de hacerse con precaución. No obstante, en el documento que aparece señalado en la diapositiva anterior tenéis todas las características y todas las cosas a tener en cuenta a la hora de prescribir estos fármacos y durante el manejo de los pacientes que los toman. El documento de consenso al que nos referimos en esta sesión nos dice que son los de elección, pero que tenemos que hacer una prescripción adecuada a ficha técnica, dando la dosis estándar adecuada y haciendo modificaciones de esta dosis solo cuando se cumplen las características que nos indican en su ficha técnica y no solamente por miedo o por inseguridad, ya que esto lo único que hace es favorecer que nuestro paciente tenga mayor riesgo de sufrir una tromboembolia. Dentro del documento de consenso también se nos habla de las interacciones que tienen estos fármacos. Es importante recordar que hay una inhibición competitiva de la vía GPD que va a dar como resultado un aumento de los niveles plasmáticos de estos fármacos y se debe tener en cuenta sobre todo con los fármacos que vamos a utilizar durante el manejo de la fibrilación auricular. A modo de semáforo os he puesto al lado de cada anticoagulante aquellos fármacos que deberemos de utilizar con precaución o que no deberemos de utilizar, teniendo en cuenta que cuando están en blanco es que no hay datos en los estudios realizados, que son seguros, y cuando están en gris que no hay datos al respecto. Aquí abajo tenéis dos enlaces para poder consultar si cuando decidís dar un fármaco a un paciente que recibe los anticoagulantes de acción directa, si hay o no interacciones y así poderlos adecuar y darlos de forma conveniente. Con respecto a otras consideraciones que tiene el documento en cuenta son que estamos obligados a conocer cómo manejar las complicaciones y lógicamente la complicación de estos fármacos va a ser la hemorragia, que puede ser desde leve hasta grave, y tenemos que tener en cuenta que estos fármacos, nuestra mayor complicación es saber si están haciendo efecto, si están activos. Para medir la concentración del dabigatran se hace a través del tiempo de la hecarina o del tiempo de la tromboplastina diluido, mientras que para saber la concentración de rivaroxaban, apixaban o edoxaban se hará mediante el test de la actividad antidieza. También deberemos de conocer el manejo o qué hacer con los anticoagulantes orales de acción directa cuando nuestro paciente presenta la necesidad de realizársele algún procedimiento de forma invasiva. El siguiente paso para manejar a los pacientes con fibrilación auricular va a ser el control de síntomas y para controlar los síntomas podemos hacerlo controlando la frecuencia cardíaca, de forma que sabemos que esta estrategia es una parte fundamental en el manejo de los pacientes, ya que va a ser en la mayoría de los casos suficiente para aliviar los síntomas, va a impedir que haya un deterioro hemodinámico y también va a impedir que aparezca la taquicardiomiopatía e insuficiencia cardíaca. Sabemos que la mayoría de los pacientes, de hecho 2/3 de ellos, pueden revertir de forma espontánea en las primeras 72 horas y que en ausencia de síntomas graves estos pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria.
A pesar de ello, será recomendable que acudan a nuestro servicio en caso de que estén inestables, tengan sospecha de una isquemia, de insuficiencia cardíaca, no podamos controlar la frecuencia auricular de forma ambulatoria, haya una enfermedad en ese momento intercurrente que vaya a condicionar las decisiones terapéuticas. Y por supuesto, en aquellos pacientes en los que se deba de hacer un control agudo del ritmo. ¿Y cuál es el objetivo óptimo del control de la frecuencia cardíaca en estos pacientes? Pues hoy por hoy no está claro y podemos optar por dos estrategias. Por la estrategia permisiva, con el objetivo de que esté con menos de 110 latidos por minuto en reposo, y en el caso de que el paciente siga teniendo síntomas, no tenga una buena calidad de vida, a poco que haga algo de ejercicio, esté muy sintomático o empiece a tener un deterioro de la función ventricular, en cuyo caso utilizaremos o dirigiremos la estrategia a un control estricto de la frecuencia, con el objetivo menor de 80 en reposo y menor de 110 con ejercicio moderado. ¿Y cómo vamos a controlar la frecuencia cardíaca de los pacientes? Pues en primer lugar vamos a valorar si presenta algún desencadenante que la haya producido, como por ejemplo un cuadro séptico, en cuyo caso lo que vamos a hacer es tratar este cuadro. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es si el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca en este momento. ¿Por qué? Pues porque va a limitar el uso de los fármacos que tienen un efecto inotrópico negativo. También hay que tener en cuenta que cuando los pacientes presentan una insuficiencia cardíaca presentan una respuesta adaptativa que aumenta la frecuencia cardíaca y solamente tratando el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca lo podemos controlar. Cuando nuestro paciente no tenga insuficiencia cardíaca, hay poca limitación en cuanto al uso de los fármacos. Vamos a optar por los betabloqueantes, ya que son los más efectivos en urgencias, y en su defecto, si el paciente tiene un EPOC o un asma, utilizaríamos los calcioantagonistas. Si no conseguimos el control con esto, lo que podemos hacer es asociar otro fármaco, que va a ser la digoxina. Para el control de la frecuencia de estos pacientes no usaremos fármacos antiarrítmicos a pesar de que tengan la capacidad de limitar la frecuencia cardíaca, pero por sus características no están indicados con este fin. Si nuestro paciente está con una insuficiencia cardíaca, vamos a tratar la insuficiencia cardíaca, y si tras optimizar el tratamiento de esta no conseguimos un control de la frecuencia, podremos plantearnos como fármaco la digoxina IV. Y estos fármacos se van a poder asociar, no me salía la palabra. Pues sí, se puede asociar la digoxina con los betabloqueantes, que tienen un efecto más bradicardizante, y también se puede asociar la digoxina con los calcioantagonistas. Tenemos que recordar que los calcioantagonistas no se asocian a los betabloqueantes, y que en el caso de que tras usar digoxina no consigamos un control de la frecuencia, podríamos plantearnos el uso de la amiodarona con este fin, siempre teniendo en cuenta que ponemos en riesgo a nuestro paciente porque podría hacer un evento cardioembólico, ya que podría revertir a ritmo sinusal. Otra estrategia terapéutica que podemos utilizar para el control de los síntomas es el control agudo del ritmo. Tenemos que saber que en urgencias la cardioversión inmediata tras el diagnóstico, comparada con una estrategia de esperar y observar durante un periodo de 48 horas y solo a proceder a maniobras de cardioversión si no se ha producido esta de forma espontánea, ofrece similares tasas de ritmo sinusal en el seguimiento a las 4 semanas, salvo que la primera estrategia de cardioversión inmediata es más viable en nuestros servicios, dados nuestros recursos y nuestra estructura física. Cuando tomamos la decisión de controlar de forma aguda el ritmo del paciente, tendremos que hacerlo teniendo en cuenta tres cosas.
que el intento debe de ser seguro, que hemos tomado la decisión de perseguir ritmo sinusal en nuestros servicios y valorar si existe una cardiopatía estructural. Para que un paciente haya seguridad en el intento, tendremos que valorar de forma correcta si está anticoagulado durante las 3 semanas previas. En su defecto, tendremos que valorar si la fibrilación auricular ha durado menos de 24 horas y tiene un chat-bus de 0. O si a través de una ecografía transesofágica descartamos trombos en la aurícula izquierda. En estas circunstancias sabremos que nuestro intento es seguro, pero si ellas no se cumplen, deberemos de optar por una cardioversión electiva. Cuando perseguimos el ritmo sinusal en urgencias, lo que realmente nos estamos planteando es si a medio o largo plazo este va a ser efectivo. Por ello deberemos de individualizar la decisión del control del ritmo en base a las probabilidades de obtener, sobre todo a largo plazo, ritmo sinusal en cada uno de los pacientes. Debemos de valorar una serie de factores como por la tolerancia a la arritmia, el impacto que tiene sobre la calidad de vida, la edad, qué comorbilidades presenta, qué tamaño tiene la aurícula izquierda o cuál es el riesgo de proarritmia de las medidas que podemos adoptar con el fin del control del ritmo. Hay una serie de factores que van a favor de esta estrategia de controlar el ritmo, como son personas jóvenes, en sus primeros episodios o con historia clínica de corta duración, en la que hay una sospecha de que esté presente una taquicardiomiopatía, que sabéis que una vez controlado el ritmo, esta va desapareciendo. Si el paciente tiene una ausencia del remodelado auricular o de comorbilidades, y elegir el paciente de acuerdo con sus necesidades o en aquellos en los que vayamos a tener una dificultad para controlar la frecuencia cardíaca. Hay distintos estudios en los que se ha demostrado que hay un beneficio del control precoz del ritmo en términos de reducción de mortalidad cardiovascular, tanto si utilizamos fármacos como cardioversión eléctrica, sobre todo porque va a disminuir la posibilidad de que presenten un ictus. Cuando utilizamos esta estrategia dirigida al control agudo del ritmo, las hospitalizaciones disminuyen y la mayoría de pacientes son dados de alta desde urgencias. Esta estrategia, en los estudios que se ha realizado, se ha observado que los pacientes con mayores de 75 años, los beneficios del control de ritmo eran similares a lo del grupo más joven. Por lo tanto, lo deberemos de tener en cuenta a la hora de tomar dicha decisión en nuestros servicios. Cuando hemos optado por el control agudo del ritmo, también tenemos que valorar si nuestro paciente presenta o no una cardiopatía estructural. ¿Y por qué? Pues porque es un factor limitante a la hora de usar los fármacos antiarrítmicos. ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Y cómo lo vamos a valorar en nuestros servicios si no tengo una ecocardiografía arreglada? Pues basándonos en los hallazgos obtenidos de la anamnesis, la exploración física, el electro y la radiografía. Los fármacos antiarrítmicos de clase 1C se van a asociar a una gran efectividad en cuanto a la resolución, al control del ritmo entre el 80 y el 90% con una buena tolerancia. Otro fármaco que podemos utilizar es el Bernacalan, que se asocia a una mayor rapidez de acción, permitiendo controlar los síntomas de forma más rápida y disminuir la estancia de los pacientes en el servicio de urgencias. Cuando los pacientes tienen una cardiopatía estructural, no vamos a poder utilizar los fármacos antiarrítmicos de clase 1C porque tienen un efecto depresor de la contractilidad y un riesgo de proarritmia. Vamos a utilizar los de clase 3, la miodarona y el Bernacalan.
El Bernacalam va a ser más efectivo que la amiodarona debido a su rapidez de acción y se puede utilizar de forma segura en estos pacientes, excepto en aquellos que tengan una estenosis aórtica o una insuficiencia cardíaca grado 3-4 de la NIJA. Si hemos optado por utilizar un fármaco para revertir el ritmo sinusal del paciente y este sigue en fibrilación auricular, no vamos a poder asociar con otros fármacos con este objetivo, ya que no es seguro y aumentamos el riesgo de proarritmias. Lo que haremos en este caso es utilizar la cardioversión eléctrica, teniendo en cuenta que la cardioversión eléctrica es más efectiva y tiene un perfil de mayor seguridad que los fármacos antiarrítmicos, tanto si nuestro paciente no tiene cardiopatía estructural como si sí que la tiene. Recordar que la presencia o ausencia de estabilidad hemodinámica del paciente condiciona el tratamiento inicial y que cuando éste está presente deberemos de optar por una cardioversión inmediata. Cuando optamos por el control agudo del ritmo del paciente, también tendremos que tener en cuenta el riesgo que existe de sufrir un evento tromboembólico y por tanto tenemos que valorar cómo hacer la anticoagulación en este momento. Para ello vamos a tener en cuenta 4 factores. El principal factor es la presentación clínica. Si hay inestabilidad hemodinámica, hay que hacer una cardioversión y aquí la anticoagulación va a haber que posponerla. Uno de los cambios de la última guía, así como del documento de consenso, es el tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Sabéis que la formación de trombos en la orejuela antes de la cardioversión y durante el aturdimiento auricular después de esta está favorecida cuanto mayor duración ha tenido la fibrilación auricular. De hecho, en los últimos estudios se ha registrado que este riesgo de aumento de trombos es mayor a partir de las 24 horas de tener la arritmia. Por lo tanto, el tiempo de evolución para tomar las decisiones más seguras va a ser una evolución inferior a 24 horas. También tenemos que tener en cuenta aquellos factores individuales del paciente que van a favorecer el riesgo de ictus, los que incluye la escala Chad-Bass y la edad, el sexo mujer. Y aquí es donde tenemos el primer cambio. Sabemos que en los estudios que se han realizado hasta ahora, el valor 0 no aumenta el riesgo, pero el valor 1 sí. En la mayoría de los estudios no se ha tenido en cuenta el sexo femenino como un factor individual, pero en los que sí que lo han tenido en cuenta han demostrado que sí que aumenta de forma independiente la posibilidad de sufrir una tromboembolia postcardioversión. Por lo tanto, aquí el sexo femenino sí que puntúa como un factor independiente de la tromboembolia en los pacientes sometidos a cardioversión. La edad va a ser un factor continuo y las edades más cercanas a los límites que establece la escala Chad-Bass van a ser las que tengamos que tener mayor en cuenta por el riesgo de la tromboembolia. Los signos ecocardiográficos nos van a proporcionar datos que se asocian a una mayor probabilidad de riesgo de tromboembolia, como son el tener una fracción de eyección disminuida o que la aurícula izquierda está dilatada. Y por último, a la hora de decidir la anticoagulación pericardioversión, tenemos que tener en cuenta si el paciente ya está tomando tratamiento anticoagulante, qué fármaco es el que toma y si tiene adherencia a este o no. Teniendo todos estos datos en cuenta, vamos a diseñar distintas estrategias terapéuticas en función del perfil o del escenario clínico en el que se sitúe nuestro paciente. Y en estos escenarios deberemos de tomar la decisión de anticoagular pericardioversión. Si el paciente tiene una evolución mayor de 24 horas o es desconocida, deberemos de diferir la cardioversión en urgencias
iniciando anticoagulación durante 3 semanas antes de la toma de la decisión de la cardioversión y manteniendo la anticoagulación 4 semanas. Si nuestro paciente tiene entre 12 y 24 horas de evolución y tiene un CHA2DS de 0, podemos cardiovertir en urgencias. Podemos obviar administrar fármacos anticoagulantes de forma previa y incluso de forma posterior si tiene menos de 12 horas de evolución. En aquellos pacientes con un riesgo alto, la estrategia más segura va a ser diferir la cardioversión y van a tener que tomar tratamiento anticoagulante de forma indefinida posterior a esta. Para manejar a los pacientes que queramos realizar una cardioversión en urgencias y que están con tratamiento anticoagulante previo, vamos a tener en cuenta el fármaco. Si toman anticoagulantes de acción directa y durante las 3 semanas previas hay una adherencia asegurada, podremos realizar la cardioversión con seguridad. Sin embargo, si esto no está claro o si el paciente tiene un elevado riesgo, será más seguro realizar una ecografía transesofágica que descarte la presencia de trombos en la aurícula izquierda previa a la cardioversión. Si nuestro paciente toma una antivitamina K, si el INR las 3 semanas previas está en rango, será seguro realizar la cardioversión, pero si el paciente tiene un riesgo elevado de tromboembolia, tendremos que valorar aquellos factores de riesgo, como son la presencia de prótesis mecánica, estenosis grave o una tromboembolia previa, o no tenemos asegurado que el INR se ha mantenido en rango y en tiempo de forma adecuada previa a la cardioversión, habrá que hacer una ecografía transesofágica para descartar la presencia de trombos en la aurícula izquierda. Una vez hemos decidido controlar de forma aguda el ritmo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a administrar fármacos para mantener el ritmo o no? Bueno, pues lo que han visto hasta ahora los distintos estudios y los distintos autores es que la decisión de prescribir fármacos antiarrítmicos con el objetivo de mantener el ritmo son bastante laxas y que normalmente optamos por ello una vez que el paciente lleva ya un tiempo de evolución prolongado de la arritmia, y esto conlleva un remodelado de la aurícula que va a provocar que no tengamos éxito en el mantenimiento del ritmo sinusal. Por eso se recomienda que este tratamiento se administre de forma precoz en los primeros episodios detectados. En este caso debemos de hacer la reflexión de que hoy por hoy hay dos puntos de mejora de calidad en la atención de los pacientes con fibrilación auricular en las urgencias, y es la prescripción del tratamiento antiarrítmico con el objetivo de mantener el ritmo, así como el tratar aquellos factores de riesgo que afectan y que pueden modificar el remodelado de la aurícula. Los fármacos antiarrítmicos que utilizamos van a reducir las recurrencias de un 20 a un 50%. Sí que es cierto que no lo evitan en el 100% de los casos, siendo el fármaco más efectivo para esto la amiodarona. Recordar que los antiarrítmicos 1C están contraindicados en la cardiopatía estructural y que el sotalol se ha asociado con una mortalidad mayor en los pacientes en los que se utiliza cuando presentan una disfunción ventricular grave o insuficiencia cardíaca, y está relacionado con su efecto proarrítmico. Cuando prescribimos estos fármacos, se debe de controlar los cambios que presentan los pacientes en el electrocardiograma, de forma que si con los antiarrítmicos 1C aumenta por encima de un 25% la duración del QRS o el QTc es mayor de 500 milisegundos con los antiarrítmicos clase 3, deberíamos de suspender esta medicación. Así que para mantener el ritmo del paciente vamos a poder optar por el uso de dos fármacos. Por un lado, utilizar dosis bajas de amiodarona, 1 gramo a la semana, o también podemos utilizar otra estrategia, que es la de llevar la pastilla en el bolsillo,
pensada para el uso de los antiarrítmicos 1C, de forma que cuando el paciente se nota que tiene la arritmia, lo que haría sería tomar doble dosis de la flecainida, 200 miligramos. Si con estos tratamientos que tenemos disponibles en urgencias no podemos conseguir el control del ritmo, el paciente podrá ser valorado en las unidades de arritmias y optar por una ablación siempre y cuando esté indicado y siempre y cuando el paciente lo desee. Por ello va a ser importante que exista unos protocolos de derivación consensuados, sabiendo cuándo los pacientes deben de ser derivados a estas unidades de arritmias. Tenemos que tener en cuenta que cuando nuestro manejo estratégico va a ir dirigido al control del ritmo de forma precoz en nuestros servicios, tenemos que valorar el riesgo tromboembólico y la necesidad de anticoagular al paciente, que aun sabiendo que son ambas cosas efectivas, tanto de hacerlo de forma precoz como de esperar y ver, en nuestros servicios es mucho más operativo la forma precoz y que deberemos de valorar tanto los síntomas que presenta el paciente, de recordar que hay que prescribir fármacos antiarrítmicos al alta una vez conseguido el ritmo sinusal y aplicar una serie de tratamientos que van a estar dirigidos al control de los factores de riesgo cardiovascular, así como de las comorbilidades. Para ello, cuando los demos de alta, vamos a recordar hacer intervenciones y recomendaciones en el estilo de vida y asegurarnos de que los factores de riesgo cardiovascular están correctamente tratados, derivándolos a nivel asistencial que corresponda. Para ello, si detectamos alguno en el que no esté el tratamiento presente, podremos añadir los fármacos que consideremos más adecuados y recordar que esto es muy importante, ya que reducimos el moderado eléctrico y estructural y favorecemos que nuestro paciente continúe en ritmo sinusal. Debemos de recordar que los objetivos de tratamiento en nuestros servicios van a ser, en primer lugar, el tratar la inestabilidad, que tendremos que estratificar el riesgo tromboembólico y hemorrágico, aliviar los síntomas del paciente y tratar las comorbilidades. Teniendo en cuenta que las guías y documentos de consenso publicados nos recuerdan que debemos de elegir aquella estrategia más segura para nuestro paciente, aunque no sea la más eficaz.